sobre la plurimbigüedad. Por Plegosauris, historiógrafo y manifestacionista, 2033, 8. No hay tema más complicado que este, pues parte de esa unción de atrapar en una solución o definición lo que es distinto en cada uno. Si bien, el Dr. Y. Charles ya nos propuso dos motores, y, como las fuerzas contraproductoras principales de este fenómeno, se explicarán a profundidad en breve, aún hace falta más por comprender dentro de los límites de lo ambiguo, lo real para el uno, que suele ser mentira, de forma contraproductora, para el otro. ¿Acaso también lo que nos soporta en ese molde de existencia, en todo ese conjunto de intraversalidades psíquicas que son cada alma, cada ámbito ficciónico? Esta última definición expuesta, que corresponde a la autoría olvidada del profesor Venustian, es a su vez, un ejemplo y un contraejemplo, de esta infinita diatriba, donde nos fundimos primero en nuestro uno para contradecir o bifurcar a fuerza del otro. Motivo de esta ausente investigación, tengo a mi sencillez el mostraros, reconstruir, las teorías perdidas de Venustian, que son tan grandes como las de su homónimo y famosísimo Dr. Y. Charles, padre de la sintáfora. ¿Y cómo surge esta disparidad de que uno sea figura tan emblemática y famosa y la otra, contracara de una investigación infinita, es lo olvidado, lo acéfalo, lo nimio y perdido? Pues es debido así señalarles a ambos, Charles y Venustian, como una quiralidad que surgió en el cosmos para traer ese vástago faltante de su fragmentación, acaso no más que la explicación. Una que podría variar y enojar a alguien, disuadir a otro, persuadir a ninguno. Pero está ahí, como cíclica teoría que se muerde la cola explicándose a sí misma, dándonos más de qué aprender y de este suceso que es a su vez resplandeciente, despampanante y asombroso, es también oscuro, tedioso y arrogante. La idea de la explicación de la ficción. ¿Qué surge, qué podemos excavar, a partir de indagar a este nivel infinitesimal de la estructura de la existencia? Y sin embargo, es una introducción que se queda indefectiblemente corta. ¿Quién fue el profesor venustiano? Uno entre más le contestaría él, aquella tarde del 2020, en que escuché por primera vez su circunloquio. Hay que mencionar la inconformidad que parecía provocar en sus evocados, aquello que decía muy comúnmente: el alma es un conjunto de creencias. La refutación de Hawkins dice que la creencia, místico desideratum, es tan solo esa esencia abstracta con la que cada ser se autojustifica de ser, completamente irrelevante para el conocimiento científico, revísese al cientificismo y la filosofía de la ciencia. No es mentira que en los años 10 y casi al principio de los 20, el ateísmo fue uno de los movimientos que más crecieron, tal que se calculaban en entidades inmensas como lo es un país. Motivo de este influjo, me tocó ver de adolescente, cómo parecía evocarse un argumento claro en todos el desmeritar lo santo, o esotérico, o lo supraconsciente, etc. Ese sentimiento, magro, de que a todos les parecía ámbitos fatuos, aburridos, tontos y supersticiosos. Cuando ocupo el todos en esas oraciones me refiero al totalitarismo idealista, si puedo así decirlo, que evocaban estas escuelas. Por supuesto, ya los manifestacionistas y los supramodernistas han comenzado a desfragmentar el todo y aquello anterior resuena más bien como una hipérbole de la unidad, o en su caso, la totalidad. Fue algo que, sin duda, aplaudo, porque me da hastío recordar aquella exagerada manera de vituperar las constantes, las excepciones, los moldes y figuras, lo real y lo ficticio, en fin, lo que hoy se entiende simplemente, y vaya que es simple. Como ficciónico. Primero eso, la realidad y la ficción, aparentemente separadas desde las antologías más distantes, cualquiera en el 2018 te hubiera sabido diferenciar estas dos cosas, casi como fénix instintivo. Lo claro era que, por un lado, siempre existía una verdad y por el otro, una farsa. Podían ocuparse más nociones, lo conclusivo y lo falaz, la evidencia y la charlatanería, el verdadero y el impostor, etc., pero esta disparidad de luz y negrura eran cosas que uno, cualquiera, distinguía fácilmente en sus primeros juicios. Lo raro es que, hasta que el Dr. Y. Charles nos postuló esta disparidad como necesaria e ineluctable en todos los campos, esa cientificidad, esa jerarquía, esa veracidad y falsedad fueron abiertas como un cascarón. La incapacidad de fundar un argumento se puso en debilidad. Debido a sus escritos, bien promovidos en conventículos y revistas importantes e influyentes, por su hermosa esposa, Renata Senatio, notamos nuestra incapacidad de simbrarnos desde algo que es incierto o que es solo cierto para un punto específico. ¿Cómo es esto? Alguien ya había hablado sobre la posverdad, y la formularon como la distorsión deliberada de una realidad donde los objetivos tienen menos influencia que la apelación a las emociones. Esta breve definición nos pone en un contexto que es menester remarcar.
Esta distorsión que acusan se basa en a. Desmeritar la emotividad, cosa comprensible, dada la política de los tiempos en que aquel neologismo fue formulado. B. En sí, remarcar un objetivo es a la vez trazar un camino de verdad o de realidad. Si notamos, ese trayecto existe solo para los unos, los que desde lo micro buscan demarcar algo de lo macro. Curioso me parece que para demarcar el camino ficticio, o de mentira, se suele recurrir a peyoratizar los juicios al respecto. Además, están los que demarcan estas dispersiones como trayectorias intrínsecamente distintas y de epistemologías adversas. Este contraefecto, esta nulificación de B desde la asertividad de A, nos devuelve a la misma diatriba eterna que Charles intentó refutar desde la concepción ficciónica de verdad ambigua. Y aún esa idea, que intenta abrir el caparazón, ya sea con bisturí o con hacha, puede exagerarse y volver a sí mismo, pero sobre esos desvaríos, después se hablará más a fondo sobre la escuela de Iota. El planteamiento de Charles no dice que la verdad es mentira, ubicuidad inasible, o que 2 = 16. No dice que lo conspirativo es lo que está detrás del telón, ni asegura que el terraplanismo y la cadena evolutiva son la misma cosa. Charles sí separa las sustancias y por eso les llama fuerzas contraproductoras. Discierne a la polémica, como esa conjunción de verdades opuestas. Ya Doleel, desde la teoría literaria, planteaba lo heterocósmico. Es decir, cada campo semántico, o como se le llamaría después, semiónico, es a su vez una narrativa de lo referencial, lo inmediato, el rol del personaje en el guión, su realidad. Y las comillas aquí son irrelevantes, no demarcan esta disyuntiva verdad/falsedad, puesto que este escrito es de carácter metaestructural, es decir, el estudio del estudio, la narrativa de la narrativa, véase el estudio de Hölderlin que realizó Martin Heidegger, en aquel caso, metapoético. Charles escribirá, en The Representation of Reality is in Fact a Fiction Space, y, p. 19, refutando la posverdad de los posmodernistas. La síntesis de lo entero, la claridad, la completitud, están dadas solo para el ojo que las ve, que las formula y las busca. Pero estos sucesos llevan una diatónica melodía, que en cambio, no hay ojo aún que lo pueda ver, que lo relate. En aquellas tardes del 2019, ya se sentía Charles con esa responsabilidad, tiempo que sin duda ocupó con esmero en compartirnos su ambrosía, pues no viviría más de 10 años. La clave que propone para deslumbrar lo que él vio es pensar en una verdad que es un fondo de vaso, pensar que esa verdad es diferente a la mentira, pero de esa perfección de estabilidad, que es la diferenciación de una y otra, surge la noción de un agregado más, que dirá que la verdad es otra. Pediremos pruebas, evidencias, objetividad para transfigurar esta verdad, o más bien, definirle su forma. Así, la mentira nos parecerá lo deforme, caos de locura. Esa diferenciación que parte de uno o todos y se intensifica en su relación con lo inmediato, lo cronológico y lo físico. No puedo negar la existencia de las manos con las que escribo, pero usted lector sí, puede prescindir de mis manos y de mi cerebro que formularon este rico panegírico, la verdad está en lo que describe. Yo, autor, que solo en el texto existo, dependiente del principio de indeterminación literario, soy tan nulo y tan vano, como usted, que no existe aún, el tiempo de escritura y lectura son una misma cosa, más allá de su condición de certidumbre u charlatanería. Ese telón ya se comenzaba a desgarrar desde la literatura borgiana y el adversus anulares. Ese espacio en el que ambos, el real y el impostor, indiscutiblemente existen y se justifican en diferenciarse el uno con el otro. Asimismo, ese constructo llamado mundo es tan solo una narrativa preformulada e invisible, que sostiene lo físico y lo psíquico, de iguales formas. Yo ya no soy más una persona, soy un personaje Feitung H. Primstete Theologia ad Personae Diffusion, 2019. Por último, quisiera agregar un ejemplo de esta yuxtaposición de los sentidos y acaso también de los puntos cardinales, que antes conocíamos y dábamos por sentado. Dejaré que mis geniales compañeros, estudiosos de los fenómenos cuánticos, como Aroche y Wineland, expliquen después las implicaciones que tienen las teorías de la plurimbigüedad en el campo de las ciencias duras. Yo, W. Plegosauris, pretendo quitar el velo desde la evocación de la vida diaria, del lenguaje y de la historicidad. Sé que después de mí vendrá Pierre Marcel Gina a explicárselos desde el azar. Mi ejemplo es este. La formulación de lo fantástico, cuando se da esa ocasión de pensar en algo que pensamos de antaño es insostenible, sea un fantasma, un laberinto, un portal. Piénsese que es imposible no porque todos nieguen su posibilidad, sino porque no cabe en nuestra imaginación materialista, vaya retruécano. El advenimiento de tal fenómeno.
Esta condición que algunos llamarán instinto, otros condicionamiento, otros intuición, otros tercer ojo, etc., nos pone dentro de ese mundo eterno constructo de lo inmediato, que a su vez, nos da libertad y nos encierra. Un lugar donde puedo volar si me subo a un avión, o si me imagino a mí mismo siendo una mariposa. Así, cada ser tiene sus límites dados, que es su alma, que es su conjunto de creencias, BNSTN. Si para B22 igual 16, el alunizaje de 1969 fue teatro, o el radar Duga transmite las entrañas de Cthulhu, ¿cómo podría yo refutarle desde un lugar, A, donde la suma de 2 más 2 da 4? Para unos, tal vídeo de tal fantasma fue fake, la sombra detrás de la niña fue un montaje, este artículo es más espurio que el Socal Soax. Para otros, para mí, fue tan solo una posibilidad, una silueta simbólica, una efusión a cruzar un límite dado, o asimilarlos desde su punto específico diferente, sentir y justificar la lógica de otro mundo, aún invisible. Tú, lector de otro planeta, ¿cómo podrías así desmentirme? Plegosauris W, 2033, 8 A.